porque esta es una sesión más cortita, así que es más cortita. Y bueno, realmente para platicarles un poquito de algunos aspectos importantes a la hora de formular estos objetivos, metas, indicadores para el monitoreo de la discapacidad. Y básicamente lo que estaremos viendo es tratar de encontrar estas diferencias entre lo que es una meta, un objetivo, un indicador, de qué se trata, y un poco de entender la importancia de nuestros indicadores, de entender que hay indicadores de impacto, hay indicadores de resultados, de productos y de insumos, ¿no? Son todo indicadores importantes, sobre todo pensando en el diseño de programas y de políticas. Estaremos viendo, pues, cuál es la fórmula para que un indicador sea bueno, ¿no? ¿Qué debemos de, cuáles son los puntos clave para diseñar un buen indicador y finalmente veremos, ya lo hemos hablado, ¿no? Ya lo tuvimos, yo creo que ya se mencionó en varias ocasiones, sobre esta necesidad, esta demanda de información que existe desde tanto de la agenda, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también de la nueva Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, aquí un poco de definiciones. Una meta, ¿qué es una meta? Vemos estas, ¿qué hablamos cuando se plantea una meta? Pues una meta es como una visión general, casi conceptual, de lo que se quiere lograr, ¿no? Luego, además de las metas, tenemos luego objetivos. Ya cuando hablamos de un objetivo, hablamos ya de una cuantificación de esto que planteamos en la meta, pero ya con una cuantificación de lo que queremos lograr. Y ya un indicador, el indicador ya es como una unidad mucho más discreta en que planteamos, definimos claramente la medida que se usará para determinar si estamos o no cumpliendo pues las metas y los objetivos que nos planteamos. Los indicadores pueden ser cuantitativos, pueden ser estadísticas, prevalencias, números o cualitativos, que tengan que ver con datos categóricos, listas de verificación. En realidad existen muchos tipos de indicadores. Entonces veamos un ejemplo. En esta Agenda 2030 tenemos una meta. Es la primera, que dice poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Y luego, dentro de esta meta, existen, como para toda la agenda de los ODS, un conjunto de indicadores. El indicador 1.1.1 dice que medimos la proporción de la población por debajo del umbral internacional de pobreza, desagregado por sexo, edad, empleo y lugar. Y esta información con el objetivo de reducir la pobreza a cero para el año 2030. Entonces ya ven, ¿no? Hay como una idea general, un objetivo, que es el de reducir la pobreza, para el cual se definió una meta que ya es más específica, ya nos da más información. Y luego existen un conjunto de indicadores, este no es el único, existe una serie de indicadores que van a permitir justamente medir el avance para alcanzar la meta y el objetivo. Otro ejemplo, la meta de que los niños con discapacidad tengan igual acceso a la educación. Es una meta clara. Un indicador relevante para medir el avance hasta esta meta es el porcentaje de niños que actualmente asisten a la escuela por nivel y por estado de discapacidad. Y esto adentro del objetivo general, más amplio, de lograr para 2030 una proporción igual a 1 en la asistencia escolar entre los niños con y sin discapacidad. Es decir, que para
tantos niños que están en la escuela que no tienen una discapacidad, yo voy a tener un número igual de niños que también tengan discapacidad en proporción. Ahora, ¿qué hablamos de este conjunto de nociones? ¿Qué es un impacto? Pues realmente el impacto es el cambio que yo deseo alcanzar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, que todos los niños sean capaces de asistir a la escuela, que tengan acceso a la escuela. Un resultado, pues sería más bien el efecto que si yo tengo este impacto, ¿qué es lo que yo obtengo? Entonces es el efecto deseado de un producto. Por ejemplo, que la escuela está disponible en las zonas seleccionadas. Ahora, cuando hablamos de productos, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de las condiciones, de los bienes y de los servicios producidos, utilizando los insumos, los aportes, hablamos de la capacidad de llevar a cabo determinado servicio. Y bueno, pues tiene que ver justamente con la cuantificación de la existencia de un servicio. Por ejemplo, el número de escuelas construidas sería un producto. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de aportes? Pues acá estamos hablando de los recursos dedicados a las acciones tomadas con el fin de cumplir los objetivos. Pueden ver que son una serie de nociones, pero que en realidad están todas interrelacionadas y nada más dicen respecto a aspectos específicos de una meta, de un objetivo general. Otra noción importante cuando hablamos de indicadores, de metas, de objetivos, es esta noción entre monitoreo y evaluación. ¿De qué se trata? Acá, de manera muy resumida, la principal diferencia entre monitoreo y evaluación es que el monitoreo estamos realmente centrados en aportes y productos, incluyendo el proceso por el cual estos aportes, estos insumos, están asegurados y se convierten luego en resultados, en productos. Y hablamos también, obviamente, de aspectos de costo-efectividad en la creación de estos productos y resultados. Ahora, una evaluación tiene en principio una definición algo diferente, en que nos centramos mucho más en resultados y en impactos, en ver cómo logramos un impacto de algo. ¿Están los productos creando el resultado deseado, el resultado que se está planteando? ¿Esto se está haciendo de una manera rentable? ¿Y cómo se comparan los beneficios con los costos a la hora de implementar un programa, por ejemplo? Y bueno, moviéndonos ya a la construcción de indicadores, existe esta definición que es muy útil, que nos indica que a la hora de que pensemos en un indicador puede servir para cualquier programa, para cualquier tema o ámbito, pero estos son algunas de las características de un buen indicador, es este acrónimo SMART. Y cada una de estas letras define una de las características que los indicadores deben de tener, empezando con la especificidad. Un indicador debe de ser específico. Desde luego, pues conviene que el indicador sea medible, ¿verdad? Si no se puede medir, no nos sirve de nada tener un indicador que no se pueda medir. Debe de ser alcanzable, debe de haber la posibilidad, a la hora que construimos el indicador, él debe de ser alcanzable, debe de ser relevante y debe de tener una temporalidad. Un indicador se debe de definir con un marco temporal. ¿Okay? Vamos a ver un poquito estos aspectos. Okay. Con relación a la especificidad, ¿qué decimos de que un indicador es específico? Un indicador es específico cuando nos habla de algo con detalles que podemos, por ejemplo, contestar a estas preguntas. El indicador debe de definir cuál es la población objetivo, la meta para el indicador. El periodo de tiempo relevante, el lugar relevante en donde está la población objetivo, por ejemplo, definida en el indicador.
Al leer un indicador deberemos de saber inmediatamente cuál es la naturaleza de lo que queremos medir. No debe de ser ambiguo, debe de quedar muy claro la naturaleza de lo que queremos medir. Y debe de quedar más o menos explícito el valor, la importancia del indicador. Miren, un ejemplo. Este indicador, porcentaje de niños que reciben una educación de alta calidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que este indicador es suficientemente específico? Pensando en las preguntas que vimos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no sabemos niños de qué edad? Educación de alta calidad. No nos queda como muy claro, ¿verdad? Lo que queremos medir con este indicador. Y así es, pues este indicador no es un indicador suficientemente específico porque pues no nos deja claro pues en qué nivel de educación, en qué edad, qué entendemos por alta calidad. No hay una definición explícita, ¿verdad?, de lo que queremos medir. Esto podría ser más explícito, este ejemplo acá. Bueno, porcentaje de niños en edad escolar, ahí ya nos deja más claro el denominador, ¿verdad?, de este indicador, que están matriculados en la escuela. Sin embargo, pues al cambiarlo para este formato, pues estamos dejando de lado lo que teníamos antes, ¿no?, de esta educación de alta calidad. El siguiente aspecto, medible. ¿Les parece que es medible ese indicador? ¿Está el concepto definido con suficiente claridad para que yo sepa, bueno, si este es indicador, ahora voy a levantar datos para medirlo? ¿Sí lo podemos hacer de manera consistente, confiable? ¿Podemos llegar a un acuerdo también con relación cuándo es que decimos que se cumple el objetivo de este indicador? ¿Qué les parece con el indicador que vimos apenas? Miren, es el indicador, ¿no? Porcentaje de todos los niños que reciben una educación de alta calidad. ¿Será medible? No es suficientemente medible. No nos queda claro la metodología ni lo que deberemos de hacer para generar un dato, cuantificar ese indicador. Y esto porque, desde luego, pues el indicador nos habla de educación de calidad, pero ¿qué es eso? ¿Cómo definimos qué significa educación de alta calidad? Para poder medir ese indicador, desde luego, tenemos que tener pues una metodología estandarizada de llegar y medir educación de alta calidad. Si pasa cuando uno formula un indicador, que el concepto es demasiado difícil de medir, por veces la mejor opción puede ser elegir algo que se asocie con la calidad y que sea más fácil de medir, que sea cuantificable y que sea más fácil de medir de manera estandarizada. O sea, por ejemplo, si creemos que los niños que no están aprendiendo lo suficiente no serán capaces de graduarse, es decir, podemos pensar, ¿no?, que la tasa de graduación es un proxy de una educación de calidad. Podríamos hacer ese supuesto y entonces definir el indicador más bien como porcentaje de todos los niños de 12 o más años que se graduaron de la escuela primaria. ¿Okay? Y dejar de lado el aspecto de la calidad como tal en el nombre del indicador y acercarnos a un indicador un poco más claro y más fácil de medir. Lo estamos mejorando poco a poco. Ahora, la siguiente pregunta era, ¿cuándo decimos que un indicador es alcanzable? Debemos de plantear un indicador que sea factible de alcanzarse. Acá nos planteamos, podemos lograr la meta en el periodo de tiempo determinado con los recursos y los conocimientos disponibles. Otro aspecto importante en de lograr alcanzar un indicador es si es posible recoger información para construir el indicador de forma fiable en un periodo de tiempo determinado con los recursos disponibles. Entonces, por ejemplo, la proporción de niños con discapacidades que asisten a la escuela se incrementará en al menos un 25% entre 2013 y 2014. Este sería como un objetivo. ¿Okay?
Vamos a suponer que planteamos este objetivo, el indicador lo estamos poniendo como el porcentaje de niños con discapacidad que asisten a la escuela y estamos poniendo una meta de aumentarlo en 25% de un año al otro. ¿Es esto alcanzable? Puede que el objetivo sea o no sea alcanzable, pero pensemos en el indicador, en la posibilidad de medirlo. Fíjense bien, ¿qué necesitaríamos? 2 encuestas nacionales, una en 2013, otra en 2014, ¿no? Para poder medir el avance de ese indicador. Pues en principio yo diría que es algo poco factible, ¿verdad? De un año al otro hacer un ejercicio de monitoreo poblacional para generar estos datos. Entonces, muchas veces a la hora de construir indicadores es bien importante pensar en esto, en que este aspecto de si el indicador se puede alcanzar, no es solo que en teoría se pueda alcanzar, es si nosotros lo podemos medir. Si es factible que podamos generar la información necesaria para tener evidencia que hubo un cambio en el indicador. Entonces, un periodo de tiempo mejor para un indicador de ese tipo sería, por ejemplo, de 3 a 5 años, ¿ok? Que sería un intervalo más razonable, ¿no? Para llevarse a cabo un ejercicio, una encuesta nacional sobre discapacidad infantil. Mientras tanto, lo que podemos hacer es utilizar un indicador de corto plazo, como el número de niños con discapacidad seleccionados para identificación temprana, usar otro tipo de datos. Aquí entran también de repente los datos administrativos que nos dan acceso a otro tipo de información, mientras que logramos cumplir los otros, este aspecto temporal del indicador. Bueno, ya para concluir esta presentación, esto que les acabo de mencionar tiene mucho que ver con la manera como se diseñaron los indicadores de la Agenda ODS. Yo creo que ya lo mencionamos aquí bastante. La Agenda de los ODS está compuesta por 17 objetivos. Adentro de estos objetivos se incluyen varias metas. En total tenemos 169 metas. Y tenemos 241 indicadores, ¿ok? Entonces, bajo esta lógica, ¿no? De que un indicador pues nos va a permitir tener esta cuantificación del avance hasta primero el cumplimiento de la meta y luego el cumplimiento del objetivo. Creo que esto ya lo mencionamos aquí bastante. El punto fundamental de la Agenda 2030 es de no dejar nadie al lado, nadie atrás. Es decir, que necesitamos rendir cuentas para todos estos indicadores, haciendo esta desagregación, la comparación entre la población con discapacidad y sin discapacidad. Ese es un punto fundamental. Estos son los criterios que tienen que ver con estos indicadores de esta agenda, que son indicadores universalmente relevantes, centrados en resultados, vinculados a objetivos concretos, que están en conformidad con leyes, normas, compromisos y acuerdos internacionales, son claros y fáciles de interpretar y comunicar, son factibles, esto es importante, que son razonables, el alcance de estos indicadores es algo razonable, y que son medibles en el tiempo y sensibles a los cambios. Entonces, bueno, básicamente esta era una sesión cortita para platicarles un poco de de lo que implica la construcción de un indicador que realmente nos sirva para el diseño de políticas, pero también para medir los avances hacia objetivos, que pueden ser los objetivos del desarrollo sostenible, pero también objetivos del país. Muchas gracias.